Con la venia, señor presidente, señorías, buenos días. Ministra, buenos días. Usted es magistrada, yo soy abogado del Estado, así que espero que hoy se sienta cómoda durante esta intervención porque vamos a hablar de leyes. Vamos a hablar concretamente de la Ley de Partidos, la vigente Ley Orgánica 6/2002, que sustituye a la originaria y preconstitucional Ley de 1978. En el origen de esta norma se encontraba la voluntad de los partidos constitucionalistas, y por aquel entonces también se encontraba entre ellos el Partido Socialista, de garantizar, y cito literalmente la exposición de motivos, el funcionamiento del sistema democrático y las libertades esenciales de los ciudadanos, impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de bandas terroristas. Pero la Ley de Partidos Políticos del año 2002 respondía, en realidad, a una sangrienta evidencia. Nuestro Estado de Derecho no era capaz de acabar con la banda terrorista ETA, porque ETA estaba presente en las calles a través de sus cobardes pistoleros, pero también lo estaba en las instituciones públicas, también en este Congreso de los Diputados, a través de ciertos partidos políticos. Era necesario aprobar una ley para poner fin a la impunidad con la que los terroristas y su brazo político utilizaban las instituciones públicas para financiarse y para extorsionar. Y este contexto sangriento se reconoció de manera expresa en la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2003, que por primera vez la aplica para proceder a la ilegalización y consiguiente disolución judicial de Herri Batasuna, de Batasuna y de Euskal Herritarrok. Miramos en aquel entonces de frente al terrorismo y la democracia española, con esta ley, firmó la sentencia de muerte de la banda terrorista y salvó miles de vidas. Siempre en nuestro recuerdo, todas y cada una de las víctimas del terrorismo y especialmente a su lado en este momento, como lo estaremos este domingo en Mondragón. Ministra, se lo digo de manera sincera, usted es una mujer inteligente. Así que ya sabe hacia dónde me dirijo con estos antecedentes. Le estoy hablando, ministra. ¿A que no me equivoco? Lo que estoy haciendo es explicar a los españoles, a todos ellos, cuál es la vía que este Gobierno totalitario está cocinando desde hace meses para expulsar a Vox del espacio político, para silenciar nuestra voz. Porque en la hoja de ruta de este Gobierno totalitario está la ilegalización de nuestra formación política. Y es usted ministra de Justicia. Y espero que, aunque no me esté mirando, me esté escuchando con mucho detenimiento. La llave que lo activará. Porque los españoles desconocen, pero hoy se lo voy a explicar, que dentro del Gobierno, de ese mastodóntico Gobierno, es usted ministra de Justicia y notario mayor del Reino, quien da las órdenes a las dos únicas instituciones que pueden iniciar ante el Tribunal Supremo el proceso de ilegalización de un partido político, la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal. Y llegados a este punto, los españoles que me estén escuchando, quizás se pregunten, ¿cómo puede valerse el Gobierno de España de una ley pensada y aplicada para ilegalizar al brazo político de una banda terrorista para disolver un partido político, Vox, que es precisamente el partido de Ortega Lara? Y mi respuesta a los españoles, de manera objetiva y técnica, no política, es muy clara. Este Gobierno solo puede conseguirlo de una manera, violando la ley. La Ley de Partidos Políticos del año 2002 y la Constitución española de 1978, que en su artículo primero proclama la libertad y el pluralismo político como valores esenciales de nuestro ordenamiento jurídico. También la justicia, ministra Togada, esa justicia de la que usted ha renegado como ministra de los ilegales indultos a los golpistas catalanes, como ministra del inconstitucional estado de alarma ya declarado por nuestro alto tribunal y previsiblemente del segundo. Y, desde luego, como ministra del asalto que ustedes están llevando a cabo y del secuestro del Poder Judicial. Ustedes, ministra de Justicia, desde el Gobierno de España,
están fabricando pruebas contra Vox para impulsar nuestra ilegalización, al amparo del artículo 10.2c de la Ley de Partidos Políticos del año 2002, supuesto específico, y cito literalmente, que ordena la disolución judicial de un partido político cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos mediante las conductas a que se refiere el artículo 9. ¿Y a través de qué supuesta conducta de Vox falsa pretende el Gobierno de España situarnos fuera de los principios democráticos? A través del artículo 9.2a de la Ley de Partidos Políticos. ¿O pensaba que no nos íbamos a dar cuenta? Vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o expulsando la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual. Es decir, y para que nos entiendan todos los españoles, ministra de Justicia, para que ustedes puedan activar la ilegalización de nuestra formación política, el Gobierno necesita situarnos en el discurso del odio, donde no estamos, pero a ello se están dedicando, a montarlo, a fabricarlo. Primero lo han intentado, ministra de Justicia, por su conducto, ordenando al Ministerio Fiscal que denunciara a nuestra formación o a dirigentes de la misma por supuestos delitos de odio. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las denuncias promovidas por el Ministerio Fiscal con ocasión de los carteles que exhibimos durante la pasada campaña electoral de Madrid informando del coste objetivo de un MENA para el erario público, es decir, para todos los españoles. O igualmente, ese apoyo por parte del Ministerio Fiscal a la denuncia promovida contra nuestro compañero Javier Ortega Smith con ocasión de su exposición objetiva del contexto criminal de las que ustedes conocen y denominan como las 13 rosas de manera poética. Todas esas denuncias por delitos de odio contra Vox o sus dirigentes han sido archivadas porque era evidente, con la ley en la mano, donde no hay delito de odio, nada se puede apreciar. Y como hasta la fecha se han encontrado con unos jueces independientes a los que aún no han podido secuestrar, ¿cuál ha sido su siguiente paso? Intentar vincular a Vox con actos de violencia. En unos casos, montajes, en todos actos con los que nuestra formación no tiene absolutamente nada que ver, desde balas inexistentes a agresiones de diseño. Pero recordemos algunos de los ejemplos más notorios. Elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid. Ministra, ¿recuerda? Fascismo o democracia. Muy mal debían verse en las encuestas en el momento en el que decidieron criminalizar a nuestra formación vinculándonos con esas supuestas amenazas que habían recibido diversos miembros de su Gobierno, bien fuera en forma de balas dentro de cartas o de una navaja, acusando sin prueba alguna a Vox de estar detrás de esas amenazas. Todos recordamos la sobreactuación de la ministra comunista en un programa de televisión integrado por auténticos activistas políticos y cómo olvidar, aprovechando que hoy está aquí presente, esa gran intervención de la que entonces era su portavoz socialista durante un mitin político. Y cito literalmente, me acaban de pasar una nota, nuestra compañera Reyes Maroto acaba de recibir una navaja ensangrentada como amenaza. Desde aquí no vais a pasar, el fascismo no va a pasar, los demócratas somos más y les vamos a parar el 4M. ¿Dónde están las balas, portavoz, ex portavoz? ¿Dónde está esa navaja ensangrentada? Porque resulta que tuvo lugar las elecciones del 4 de mayo y de esa grave amenaza para nuestra democracia nada más se ha sabido. Es más, cuando se supo que el autor de esa amenaza que usted directamente acusó a nuestra formación de ser los responsables era una persona con graves problemas mentales, que había puesto su identidad en el remite, usted mantuvo el discurso acusando a nuestra formación. Y resulta que el único partido que ha tenido que celebrar sus mítines, sus actos electorales, escoltados por nuestras gloriosas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y que el 7 de abril, como consecuencia de las agresiones que sufrimos, 2 asistentes a un acto político
les abrieron la cabeza con pedradas y resulta que ese mismo 7 de abril un diputado nacional de nuestra formación acabó en el hospital, ustedes siguieron diciendo que Vox era la causa de la violencia, mientras callaban cuando ya lo sabían, cuando ya lo conocía el ministro del Interior, que los agresores en ese acto de Vallecas formaban parte de la escolta personal del entonces vicepresidente Pablo Iglesias. Justificaron la violencia contra nuestra formación y lo hizo el propio presidente del Gobierno el 14 de abril desde esta misma tribuna, cuando dijo literalmente que Vox había ido a Vallecas a provocar. Nos vamos a detener, no en todos los descalificativos, como el de la señora Yone Belarra, cuando llegó a decir que en Vox éramos nazis a cara descubierta, pero sí en algunos de los hechos más recientes. El pasado mes de julio conocimos el asesinato de un joven en Galicia, Samuel. Y en cuanto ustedes conocieron algunos detalles de aquel suceso, lo que hicieron fue acusar a Vox sin prueba alguna de ser los culpables de lo que calificaron como agresión homófoba. Todas las investigaciones policiales han desmontado su discurso, porque después de 41 declaraciones testificales, ningún atisbo de odio por razón de orientación sexual se escondía detrás de ese deleznable crimen que ustedes utilizaron incluso cuando su padre pidió que dejaran de utilizar políticamente a su hijo y su vil asesinato. Lo hemos visto igualmente en estos pasados días con esa supuesta agresión homófoba en Malasaña, que ha resultado ser falsa. Y hoy, ministra, debía estar aquí presente el ministro del Interior, que se ha escondido debajo de sus faldas. Pero ayer, cuando lo comunicaron a las 7 de la tarde, vi una clara oportunidad, porque hoy tendría la oportunidad, en representación de mi grupo parlamentario, de marcarle el paso al Gobierno, como nos hemos anticipado recurriendo al nombramiento de su secretaria fiscal general del Estado, clave para proceder a la ilegalización de nuestra formación. Señoría, y ahora, finalizar, concluyo, señor presidente, responda, ministra de Justicia, ¿cuándo va a activar el botón de la ilegalización de Vox? Gracias, señor presidente. Ministra, le han aplaudido seguramente dentro de su corte de asesores cuando salga de este hemiciclo su primera intervención en este pleno en el día de hoy. Le van a decir que ha tenido usted una intervención extraordinaria, pero necesito decirle que le están mintiendo con esos aplausos y con esos halagos que a buen seguro usted va a recibir. Porque es cierto que yo he aprovechado, como le he dicho, el cambio sorpresivo que el Gobierno hizo de interviniente sustituyendo al ministro Marlaska por usted, para tener enfrente a la llave de la ilegalización de los partidos políticos y hacerle una sencilla pregunta. ¿Y usted, ante hechos tan graves, ante una afirmación desde esta tribuna de oradores, ante una afirmación que acusa directamente al Gobierno de estar fabricando pruebas para activar la ilegalización de un partido democrático como es Vox, se ha mostrado balbuceante, ha demostrado que por momentos ni siquiera sabe leer bien y, desde luego, ha guardado silencio a una concreta, sencilla pregunta que le vuelvo a reiterar porque quiero que usted tenga la oportunidad de hablar a los españoles, mirarles de frente y decirle: la señora Olona, diputada Olona, miente y es absolutamente incierto que el Gobierno tenga en sus planes ilegalizar a Vox. Dígaselo de frente, pero recuerde que mi objetivo sí que lo he cumplido. Mi objetivo sí que lo he cumplido, porque hoy queda grabado en el diario de sesiones una línea recta entre distintos puntos que aparentemente no tenían conexión, pero que dejan claro que ese ánimo del Gobierno de España, que ha promovido la violencia política contra Vox, y de las distintas fuerzas políticas que lo sustentan y sus socios independentistas y golpistas, solo responde a un objetivo: situarnos fuera de la democracia, situarnos en el discurso del odio, para, a través de los artículos 10 y 9 de la Ley de 2002, activar fraudulenta e ilegalmente la ilegalización de nuestra formación.
Ha tenido oportunidad de responder y no lo ha hecho. Ahora tiene una nueva oportunidad por tiempo de 5 minutos. Todo está quedando grabado en el diario de sesiones, tal y como nosotros queríamos, porque estamos anticipándonos y marcándole el paso al Gobierno. Su discurso sobre los delitos de odio en nuestra formación no tiene sustento alguno, señora ministra de Justicia, como no lo tienen las gravísimas acusaciones que ayer se vertieron en esta Cámara respecto de nuestra formación cuando se debatió la proposición no de ley, aparentemente para proteger al colectivo LGTBI, que había presentado su partido y que supuso nuevamente una utilización de las personas homosexuales política para atacar a Vox. Responda, ministra de Justicia, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar por permanecer en la Moncloa? ¿También se va a tirar usted por el barranco? Porque ya ha visto dónde han acabado su predecesor en el cargo y la persona que antes era de confianza, absoluta confianza, del presidente Sánchez. Y, por supuesto, ministra, lo que bajo ningún concepto esperaba es que usted, que es docta en leyes, como magistrada, mintiese abiertamente en esta tribuna, porque por supuesto que usted es magistrada y por supuesto que yo soy abogado del Estado, en situación de servicios especiales, con una gran diferencia. Yo me sigo reconociendo y defendiendo al Estado y al interés nacional. Usted, ministra togada, es una ministra que ha abandonado y ha dado la espalda a la justicia y a sus compañeros togados. Muchas gracias.